Saludos cordiales, estimados jóvenes. En esta ocasión hemos llegado a lo que es la unidad número 3. En la unidad 3 vamos a estar hablando acerca de lo que serían los movimientos en dos dimensiones o lo que se conoce como cinemática 2D. Movimientos en dos dimensiones o cinemática 2D. Estaremos viendo la cinemática de los objetos cuando estos se mueven prácticamente sobre dos ejes y vamos a tratar de dibujar las trayectorias curvas que dependen de este tipo de movimiento. Asimismo, vamos a describir las ecuaciones que ya hemos visto en la unidad número 2 y un poco acerca de lo que es el movimiento curvilíneo, que es muy fácil a través de los componentes de movimiento rectangular. Pero para no agobiarlos, el movimiento en dos dimensiones tiene componentes. ¿Qué sucede, por ejemplo, si en el movimiento no tengo lugar a lo largo de un eje? Ahí entra lo que se llama movimientos o componentes del movimiento. Un movimiento en dos dimensiones no puede describirse como, o básicamente un movimiento no se puede definir o describir en una sola dimensión. Necesitamos coordenadas. Entonces el movimiento en dos dimensiones trabajamos con X y con Y. Esas son las dos coordenadas que describen lo que es un movimiento en dos dimensiones o una cinemática 2D. Los movimientos en dos dimensiones no son considerados en línea recta, sino que estos o se mueven a través de lo que son dos direcciones, los famosos vectores. Consideramos siempre el comportamiento de lo que es la velocidad, los componentes de las coordenadas X y Y. Vamos a recordar un poquito de qué se trata la velocidad vectorial y cómo se relaciona con estos movimientos. Por ejemplo, jóvenes, y si yo de repente le digo, tenemos el salto de una persona en una valla, un atleta que va a saltar una valla, usted sabe que va a hacer esto, un impulso para lograr saltar lo que es la valla, ¿ok? Ese es un movimiento que nosotros no lo podemos representar en una dimensión. Necesitamos dos dimensiones para poderlo representar. Que esas dos dimensiones involucran vectores, vectores de origen, vectores con ángulos, vectores con velocidad en X, velocidad en Y, vectores con una velocidad constante, un resultado o un ángulo de intervención. Y cada uno de los movimientos en relación a ese salto va a expresar exactamente lo mismo, una velocidad en X, una velocidad en Y, un vector resultante, un ángulo de intervención. Solo cuando se encuentra en una posición justo sobre la valla, entonces ahí sí vamos a tener una velocidad cero y una velocidad cero en ambos extremos, en ambas coordenadas X y Y. De lo contrario, cuando empieza a caer después del salto la persona, ¿verdad? Eso empieza a reducir. Por ejemplo, el ángulo ahora es hacia abajo, ¿verdad? Tenemos siempre una velocidad en X, pero ahora tenemos una velocidad en Y negativa. Y hasta el momento de su caída o de que toca el suelo, entonces ahí tenemos una velocidad cero para ambos vectores. Entonces ahí es donde se interpreta lo que es los componentes de un movimiento en dos dimensiones. Estos movimientos jóvenes tienen, como por decirlo, tienen cualidades en específico. La cinemática en dos dimensiones tiene algo muy característico. ¿Y qué es esto? Lo vamos a dejar por acá reflejado. Sin embargo, ustedes pueden visualizar lo que es la presentación. La cinemática en dos dimensiones cuenta con ciertas características. Estas características son propias de esta temática. Lo primero,
que trabajamos sobre un plano cartesiano o sobre coordenadas. ¿Qué tipo de coordenadas? Coordenadas X y coordenadas Y. Ok. Quiere decir que siempre va a haber un objeto en movimiento o una razón de ser que se encuentre en movimiento. Esta razón de ser va a generar algo que se llama posición. Ok. El posición de ese objeto o la posición de ese objeto siempre va a tener un origen cero, y se le conoce como desplazamiento 1 o desplazamiento 2 en relación a un vector, esa posición. La posición es un vector que va desde el origen hasta la punta o el extremo superior donde se encuentra el objeto. Por ejemplo, si yo les decía, tengo a una persona que hace un brinco, ok, ese es el origen, y luego puede llegar a una posición de altura máxima antes de empezar a caer, ¿verdad? Entonces, esa relación que existe desde el origen hasta el punto donde se encuentra esa persona se le conoce como posición. Ahora bien, voy a borrar los muñequitos. Ahora bien, no solo tenemos posición, la posición es cada uno de los vectores o los puntos donde va pasando el movimiento. También tenemos algo que se conoce como desplazamiento. El desplazamiento es unir los vectores desde un punto del movimiento a otro. Por ejemplo, llegó a su altura máxima, lo uno con su altura actual antes de tocar el suelo, ¿verdad? Si es que fuera el salto. Esa unión de ambos extremos o de ambos puntos del origen, a eso se le conoce como desplazamiento de un vector y se caracteriza por delta R. El delta R es el desplazamiento del vector 1 con el vector 2. Ok, pero no solo tenemos eso dentro de la cinemática de 2 dimensiones. También tenemos la distancia, y la distancia es algo proporcional o escalar que mide la longitud de la ruta que realmente toma el movimiento. Puede ser un movimiento oscilante o puede ser un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo general, la cinemática en 2 dimensiones es un movimiento circular. Entonces, cuando hablamos de la distancia, no es lo mismo que el recorrido. ¿Por qué? Porque la distancia involucra lo que puede llegar a ser diferentes vectores o diferentes aspectos del movimiento. Ahorita lo vamos a ver, cuáles son esos diferentes aspectos del movimiento. Por ejemplo, yo puedo tener la distancia entre un punto, y lo vamos a marcar con otro color, entre un punto de altura máxima y la distancia entre lo que mide escalarmente la longitud de la ruta recorrida. Es decir, puede ser un momento oscilatorio o un movimiento circular. Recordémonos que esta distancia va a depender de cuánta aceleración, de cuánta velocidad, cuál es la ruta que lleva lo que es la persona en movimiento. Entonces la distancia siempre va a ser un valor escalar que mide la longitud de la ruta real tomada a lo que puede llegar a ser una distancia recorrida. Esta distancia recorrida involucra, jóvenes, un término más. ¿Cuál es este término extra que involucra?
involucramos lo que es un término de velocidad, la velocidad instantánea en cada momento de su recorrido o de su ruta de trayectoria. ¿Cuál es esta trayectoria? La trayectoria es, tengo un vector, acordémonos que en movimientos de dos dimensiones tenemos vectores, entonces yo aquí tengo un vector, aquí tengo otro vector, aquí tengo otro vector, por aquí tengo otro vector. Entonces, la velocidad instantánea se define en cada uno de los puntos de la trayectoria y siempre vamos a recordar que es una trayectoria tangencial que está definida por su tangente. Las tangenciales involucran movimientos circulares. Si se fijan, aquí hay un movimiento circular, aquí hay otro movimiento circular. Eso es lo que involucra lo que es la velocidad. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes entonces de una cinemática en dos dimensiones? Los componentes, pregunta de examen, es la posición, donde la posición es el vector desde el origen hasta el punto más alto y así sucesivamente conforme se va moviendo. El desplazamiento, y vamos a llamar desplazamiento a la unión de los dos extremos de los vectores que involucran el movimiento. El desplazamiento por lo general nosotros lo encontramos con la fórmula delta R y me dice que la fórmula delta R va a ser el vector 2 menos el vector 1, es decir, hasta donde llegué menos donde tenía yo mi altura inicial. Eso es el desplazamiento. También tenemos como componente lo que es la distancia recorrida. Acordemos que la distancia siempre va a ser escalar y se va a medir en cuanto a la longitud de su ruta real y lo que puede llegar a ser la velocidad instantánea. Esto es para que lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Son aspectos importantes. Ahora bien, cuando hablamos de movimiento en dos dimensiones o cinemática en dos dimensiones, tenemos que recordar que son movimientos circulares. Entonces, estos movimientos circulares tienen magnitud de vectores. Estas magnitudes de vectores oscilan dentro de lo que es la velocidad. Entonces, si yo quiero encontrar la magnitud del vector velocidad, esto va a ser igual a la velocidad al cuadrado sobre el eje de las X más la velocidad al cuadrado sobre el eje de la Y. Todo esto le vamos a sacar raíz cuadrada. ¿Esto por qué? Porque procede, y aquí explico, de un movimiento donde se involucra un ángulo. Los ángulos, la velocidad sobre X es igual a la velocidad que tenemos por el coseno de delta. O la velocidad de Y también va a ser igual a la velocidad por el seno de delta. La conversión de esta fórmula es lo que se convierte en una magnitud del vector velocidad. Ya hemos utilizado antes estas expresiones, por lo tanto no tiene que haber ningún conflicto. Si de repente nosotros queremos descomponer el término longitud o desplazamiento en función de tiempo, usted sabe que el desplazamiento es igual a X porque es el movimiento sobre el eje de las X avanzando en una trayectoria de avance. X es igual a la velocidad sobre ese eje por el tiempo. Pero eso también yo lo puedo hacer referente a la altura. A la altura es Y igual a la velocidad sobre Y por el tiempo. Estas son ecuaciones de lo que se conoce como aceleración. Y las ecuaciones son para cuando la aceleración es cero. Es un movimiento de partículas en dos dimensiones. Ahora bien, si yo quiero poner un ejemplo, supongamos que yo tengo una pelota que se mueve de forma diagonal y esta pelota tiene una velocidad de 0.5 metros sobre segundos, ¿ok? Entonces tenemos una pelota que se mueve de forma diagonal a una velocidad de 0.5 metros sobre segundos con un ángulo de 37 grados, ¿ok? Y todo este movimiento se sabe, como me dice que se mueve de forma diagonal, lo hace en relación del eje de las X. Esto no lo tenemos que perder de vista.
Vamos a determinar qué tan lejos puede llegar esa pelota a una razón de ser cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Ok, entonces aquí vamos a utilizar la correspondencia o los componentes de un movimiento de partículas en 2 dimensiones. Para empezar, yo sé que si es en 2 dimensiones, tengo valores X, Y. Y si yo quiero representar de forma gráfica, porque interpreto mejor la información, es como que yo tenga X, y me está diciendo que estoy moviendo una pelota de forma diagonal sobre el eje de las X, pero lo estoy moviendo no a nivel del origen, sino que con un ángulo de 37 grados. Quiere decir que sucedió esto. Hay un ángulo de 37 grados de inclinación y existe un movimiento que se está dando dentro de las coordenadas X y Y. ¿Por qué? Porque está avanzando, pero también está subiendo. Eso me dice que tiene que haber una X igual a la velocidad a razón del tiempo y también tiene que haber una Y que me determine la velocidad de Y en razón del tiempo. ¿Ok? Perfecto. Si yo ya identifiqué esto de forma gráfica, esa es la famosa pelota. Ok, si yo identifiqué esto, lo mínimo que puedo hacer es responder. ¿Qué tan lejos puede llegar esta pelota a los 3 segundos? Ok, si yo lo que quiero determinar es qué tan lejos va a llegar, vamos a utilizar la fórmula de la velocidad en cuanto a razón del eje de las X. La velocidad va a ser igual a 0.5 metros sobre segundos, ¿verdad? Y tenemos un ángulo de inclinación de 37 grados. Y nos está pidiendo cuánto va a ser X cuando el tiempo ha transcurrido 3 segundos. Ok, entonces aquí yo quiero saber la distancia. La distancia, según la fórmula que ya vimos, es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Si nosotros sustituimos o despejamos de modo que podamos encontrar x y y, primero vamos a calcular sus componentes. ¿Cuáles son sus componentes? La velocidad en x. ¿Qué me dice que es la velocidad en x? Es igual a la velocidad del coseno de teta. Si yo despejo esto, tengo igual a la velocidad del coseno de 37 grados. Esto va a ser igual a 0.50 metros sobre segundos, que es la velocidad, ¿verdad? Que ya tenemos, multiplicado por 0.80, que es el coseno de 37 grados. Ok, entonces la velocidad dentro del eje de las X va a ser igual a 0.40 metros sobre segundo. Repito esto, ahora lo voy a hacer la velocidad respecto al eje de la Y. Esto va a ser igual a la velocidad por el seno de teta. Despejando, va a ser igual a la velocidad por el seno de 37, porque el ángulo no ha cambiado. Esto va a ser igual, la velocidad sigue siendo la misma, 50 metros sobre segundos multiplicado por 0.60, que es la relación o la referencia del seno de 37 grados. Entonces la velocidad en Y sabemos que es igual a 0.30 metros sobre segundos. Esto nos va a permitir poder ver la distancia de los componentes. Ahora bien, ¿para qué nos van a servir estos datos? Sencillo. Yo sé que X es igual a lo que es la velocidad en el eje de las X por el tiempo, pero también Y va a ser igual a la velocidad por Y referente al tiempo. Si reemplazamos, ok, la velocidad en X, ¿cuánto es? 0.40 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo. El tiempo me dice que es 3 segundos. Ok, entonces solo voy a multiplicar por 3 segundos. Eso me va a dar igual a 1.2 metros, porque segundos con segundos se eliminan, ¿verdad? Ok, entonces yo sé que la distancia en X es 1.2 metros. Ahora, ¿cuál es la distancia en Y?
Ok, reemplazamos la velocidad sobre el eje de las Y. Eso me dio que era 0.30 metros sobre segundo. Multiplicado por los 3 segundos, que es la razón de tiempo, me da 0.90 metros. Ok, entonces yo ahí ya determiné cuál es la distancia que ha recorrido sobre el eje de las X, pero también cuál es la altura que tiene al momento de 3 segundos. Esa es la distancia de los componentes. La distancia real de la trayectoria, ¿cuál sería entonces? Ok. Entonces aquí vamos a poner la distancia real de esta trayectoria sería la distancia igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya la tenemos? Claro que sí, la acabamos de encontrar. La distancia va a ser igual a 1.2 metros al cuadrado más 0.9 metros al cuadrado. Resolvemos y yo sé que la distancia de recorrida real de esa trayectoria de ese balón es igual a 1.5 metros. Entonces quiere decir que acá se encuentra a 1.5 metros de distancia. Esta es la distancia que ha recorrido. Así, exactamente esta trayectoria. Esa trayectoria es lo que tiene un recorrido de 1.5, ¿verdad? Esta de acá. Si yo le pregunto en un examen cuál es la trayectoria o la distancia recorrida sobre el eje de las X, es lo que tenemos aquí. Sobre el eje de la Y es lo que tenemos acá. Pero como le pido la distancia real de la trayectoria es esta, ¿verdad? La que tenemos más grande en nuestro triángulo rectángulo. Algunos lo conocen como la famosa hipotenusa, ¿verdad? Ese es un ejercicio básico, jóvenes. Regresamos. Entonces, dentro de lo que son las ecuaciones de matemática para los componentes del movimiento, sabemos que nos movemos en dos ejes, el eje X y el eje Y, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en base a esto, yo puedo establecer ciertas ecuaciones que ahora sí, para que quede ahí registrado, estas son las ecuaciones que podemos en su momento estar utilizando. Yo puedo decirle que X, perdón, el valor de X va a ser igual a lo que es una velocidad sobre el eje de las X inicial por el tiempo más un medio de la aceleración sobre el eje de las X por el tiempo al cuadrado. Okay. Esa puede ser una ecuación que me facilita el despeje de acuerdo a las situaciones problemáticas. Pero si yo puedo hacer esto sobre el eje de las X, también lo puedo hacer sobre el eje de la Y. Obtener cuál es la velocidad sobre el eje de la Y desde el origen a razón de ser de un tiempo más un medio de la aceleración sobre el eje de la Y a razón de un tiempo al cuadrado. Ok, también yo puedo obtenerlo sin necesidad de tener un tiempo inicial o de tener una fracción de segundos, ¿verdad? Entonces eso yo lo puedo despejar. La velocidad en X, esto puede ser igual a la velocidad inicial sobre el eje de las X más la aceleración sobre el eje de las X por T. Lo mismo sucede si yo lo quiero hacer ahora sobre la velocidad de Y. Eso sería la velocidad de Y inicial más la aceleración de Y por razón de un tiempo. Estas son las ecuaciones que se establecen para una aceleración constante, pero una aceleración constante con componentes a la X y a la Y, es decir, aceleración sobre el eje de las X o sobre las coordenadas X y aceleración sobre las coordenadas Y. Si un objeto se mueve, jóvenes, con velocidad constante, siempre va a experimentar lo que es una aceleración vectorial en dirección de la velocidad, es decir, 0 grados, o en lo que puede llegar a ser su opuesto, 180 grados. Esa es pregunta de examen. También puede continuar lo que es una trayectoria en línea recta y a eso se le conoce como aumento de su velocidad
o disminución. Eso va a ser respectivamente hacia dónde se mueve, ¿verdad? Y el movimiento de un objeto siempre va a ser curvilíneo. Eso se refiere a una aceleración que necesita variar su trayectoria conforme al espacio, conforme a la velocidad, la aceleración, inclusive conforme a la fuerza que se le aplica. Eso es como una pequeña introducción a lo que es la unidad. En esta unidad, jóvenes, es importante que nosotros podamos tener en cuenta algunos aspectos. ¿Qué tipos de aspectos? Hay varios momentos o hay varias características de lo que es la cinemática en 2 dimensiones que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cómo describir la posición de un punto en el espacio, las famosas coordenadas. Cuando hablamos de un punto, su referencia fija se denomina origen, es decir, esto es básico, matemáticas 1. Esto de acá se conoce como origen. Entonces, todas las dimensiones de dos dimensiones dentro de la cinemática tienen un punto de referencia fijo, denominado origen. Pregunta de examen. Un conjunto de direcciones o ejes específicos con una escala y una etiqueta apropiada sobre su eje es lo que le precede. Por ejemplo, un conjunto de direcciones. Ok, direcciones sobre el cuadrante 1, direcciones sobre el cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Así es como nosotros podemos ver las especificaciones de los ejes y las etiquetas apropiadas para cada uno de los ejes. Algo importante es que nosotros podamos ver un punto arbitrario, cómo lo podemos definir de acuerdo a las coordenadas. Por ejemplo, si yo tengo un punto ubicado 0,0, sabemos que este es un origen. ¿Ok? No hay ningún problema, un origen. Pero si de repente yo tengo un punto 2,3, por decirle algo, 2,3, nosotros sabemos que ese es un punto positivo hacia la derecha, ¿ok? Eso es positivo hacia la derecha. Si yo tengo un punto menos 3,1, por diferente aquí, menos 3,1 aquí. Esto se conoce como un negativo hacia la izquierda. Esto es negativo hacia la izquierda. Estos son puntos arbitrarios que se definen mediante coordenadas X y Y. Si yo tengo, por decirle algo, un punto que se conoce como -1, -2, nosotros podemos decir que estos son negativos hacia abajo. Por ejemplo, si de repente tenemos -1, -2, todos los puntos, se sabe que esto es negativo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando estamos refiriéndonos a lo que son los puntos arbitrarios o coordenadas arbitrarias dentro de lo que es un sistema de coordenadas cartesianas u ortogonal. Ese es otro término. Se conoce como ortogonal. La forma de poder representar los puntos o los sistemas arbitrarios de referencia dentro de un plano cartesiano. Cuando hablamos de sistemas arbitrarios, también yo puedo trabajar esta misma referencia, ahora ya no por un sistema ortogonal, sino que ahora lo puedo trabajar como coordenadas polares. Cuando involucramos coordenadas polares, aquí le vamos a poner coordenadas polares. Sabemos, jóvenes, que estamos trabajando con ángulos, ¿verdad? Entonces, un punto arbitrario se define mediante coordenadas polares y las coordenadas polares van recorrido del ángulo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un recorrido del coseno de teta. Puedo tener
un recorrido del seno de teta y aquí yo tengo un ángulo. Este ángulo se conoce como un ángulo de 90 grados, pero también tengo otro ángulo por acá. Entonces este es mi ángulo teta. Tengo mi recorrido o hipotenusa, tengo mi eje X y mi eje Y. R siempre va a ser la longitud de la línea que une el origen con cualquiera de los puntos. Veámoslo, este es el origen y este es uno de los puntos. Entonces R une el origen con uno de los puntos. Es la longitud de la línea. Teta es el ángulo entre dicha línea y el eje fijo normal. Ok, teta es la unión o el ángulo del recorrido de la longitud y el eje de las X, ¿verdad? Esa es una representación de coordenadas polares. Si nosotros asumimos que teta es la medida en sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Por qué en sentido contrario de las agujas del reloj? Porque vamos respecto a los ejes de un plano cartesiano. Entonces las medidas polares dentro de un área cartesiano o viceversa, nosotros las podemos transcribir. Por ejemplo, yo puedo tener representaciones polares y las puedo pasar a cartesianas. O puedo tener cartesianos, representaciones cartesianas y las puedo pasar a polares. Por ejemplo, yo tengo X igual a R coseno de teta. ¿Ok? Eso es una representación polar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está pidiendo lo que es como igualdad, un coseno de teta. El coseno de teta involucra un recorrido, una longitud y un ángulo. En Y, ¿cómo sería en Y? Es el mismo recorrido, lo único que es el seno, porque va sobre el eje de las X de teta. En cartesiano, ¿cómo sería en cartesianos? X sería igual a la tangente de teta, aquí involucramos las razones trigonométricas, igual a Y entre X. Aquí involucramos coordenadas X y Y. El recorrido es lo que ya nosotros conocemos en cartesiano. El recorrido es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esas son fórmulas que las tenemos que tener a la mano, jóvenes. Ok, dentro de las magnitudes físicas más importantes, dentro de lo que son las escalares y los vectoriales, tenemos lo que son su nombre nos lo dice, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Cuáles son las magnitudes escalares? Aquí vamos a definirlo. Magnitudes escalares. Son todas aquellas jóvenes que pueden contemplar, se pueden completar mediante lo que son números o unidades apropiadas. Entonces, las escalares son números o unidades. Por ejemplo, el número de papas en un saco, la temperatura en un determinado punto del espacio, la masa y la densidad de un objeto. Esas yo las puedo contemplar con números, cantidad o una unidad de referencia. Pero también tengo las magnitudes vectoriales, que son las que más trabajamos en esta unidad. Las magnitudes vectoriales son aquellas que me puedo referir a ellas mediante un módulo, me refiero a ellas mediante un módulo, mediante a una dirección y mediante lo que es un sentido, es decir, las partes de un vector. Por ejemplo, la posición de una partícula, eso es una magnitud vectorial. El desplazamiento de un objeto en relación a una posición, eso es una magnitud vectorial. La fuerza que yo le puedo aplicar a un objeto, eso sigue siendo una magnitud vectorial. Hay conversiones que son importantes reconocerlas o representaciones tipográficas de los vectores que las vamos a empezar a utilizar. Por ejemplo, una A, pero una A negrita, sí, sombreada.
una A sombreada. Esto puede representar la magnitud de un vector. Las letras en negrito siempre van a representar magnitudes vectoriales. Si no está en negrita, pero está eso es una magnitud, eso solo representa una magnitud. Si solo tengo la A minúscula con una flecha arriba, eso representa lo que es una aceleración media. Por lo general, las magnitudes vectoriales en cuanto a los textos, estos van referente a lo que son letras, barras, flechas, valores absolutos y que siempre van a ir respecto a un vector. Los vectores siempre están en positivo y específicamente son representativos a su dirección, es decir, cuánto se desplaza. Algo muy importante es que reconozcamos, si solo es una representación de notación, el vector va a estar a una A minúscula bien pronunciada, tipo negrita. Pero si ya está siendo utilizado como una magnitud, es una A minúscula y puede tener su referencia de aceleración media o valores absolutos. Dentro de lo que son la física y las bases ortonormales del espacio 2D, la forma de los vectores siempre va a ir representativa a lo que puede llegar a ser componentes característicos de los vectores, pero eso lo vamos a ir viendo en las próximas unidades. Les motivo a leer, jóvenes, la presentación. En esta semana sí me atrasé un poquito, pues he estado un poquito mal en la garganta. Sin embargo, vamos a estar hablando acerca del álgebra vectorial, el álgebra de los productos escalares, cómo es el movimiento en las dos dimensiones. Acuérdense que es eje X y Y. Lean el material y en esta semana yo les voy a estar compartiendo sus notas, jóvenes. Les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones.